Mi nombre es Cristiano Ortiz. Yo soy ortopedista, traumatólogo, soy especialista en cirugía de tobillo-pie. Trabajo en Santiago de Chile. La institución es Clínica Universidad de los Andes, que es una de las clínicas privadas más prestigiosas en Santiago y en Sudamérica actualmente. Estudié en Chile, medicina en Chile, en la Universidad de Chile. Estudié ortopedia y traumatología en la Universidad Católica. Y después hice un posgrado, un fellowship en Birmingham, Alabama. Las fracturas trimalolares del tobillo están incluidas dentro de las fracturas de tobillo, que son las que con mayor frecuencia opera un traumatólogo o un ortopedista en general, por lo tanto es una patología muy frecuente, y dentro de ellas la más compleja es la fractura trimalolar. La fractura trimalolar clásicamente ocurre con un mecanismo de inversión y rotación externa, y esto está descrito en una clasificación bastante antigua y conocida, que es la clasificación de Lauge-Hansen. La clasificación de Lauge-Hansen más o menos describe el proceso en general en el que van ocurriendo las lesiones en forma progresiva desde el lado lateral, medial, hasta el lado posterior, donde se fractura el malleolo posterior. Es interesante que esta clasificación, que es una de las más publicadas en la literatura, tiene muy escasa correlación con los mecanismos que realmente ocurren. Ahora esto es una información relativamente reciente, pero por años también hemos sabido que esta clasificación deja fuera un número significativo de fracturas. Por lo tanto, es una clasificación que guía y que su intención principal tenía que ver con aquellas fracturas que tratábamos en forma conservadora. Por lo tanto, pensábamos en el mecanismo, cómo se produjo, para intentar reproducir el mecanismo inverso y reducir la fractura para ponerlo en un yeso. La otra clasificación propuesta por el grupo de la O, que es la clasificación de Weber, que simplemente divide las fracturas en Weber A, B o C, dependiendo si está B a nivel de la sindesmosis, A bajo la sindesmosis o C sobre la sindesmosis, da una idea bastante aproximada de lo que está pasando, porque las fracturas tipo C, prácticamente todas las que están sobre la sindesmosis y la fractura de la fíbula, tienen compromiso de la sindesmosis y habitualmente son las trimalolares. Las fracturas bajo la sindesmosis suelen ser las más simples, habitualmente no tienen ningún compromiso de la sindesmosis y pueden ser unimalolares o bimalolares. Y las tipo B, un 50% tienen compromiso de la sindesmosis, y este es el enfrentamiento como clásico. Pero de nuevo, igual que la traumatología en general, las clasificaciones son solo una aproximación a la realidad, y lo que pretenden es que de una clasificación derive un tratamiento específico. Con respecto a la alternativa de tratamiento en una fractura de tobillo en general, si uno quiere hacer un enfrentamiento sistemático, uno debe decir que hay tratamientos conservadores y tratamientos quirúrgicos. Las fracturas no desplazadas, que no afectan la superficie articular, y ese es el consenso actual, en general pueden ser tratadas con un tratamiento conservador, y esas suelen ser fracturas que tienen lesión aislada del malleolo lateral, pero no comprometen el anillo. Este es un concepto que es bien interesante, porque al igual que un anillo, si tú rompes solo un lado del anillo, el anillo no se abre. Necesitas romper el otro lado para que el anillo se separe. Entonces, en el tobillo, los segmentos críticos de este anillo son malleolo lateral, malleolo medial o su equivalente, el ligamento del tobillo, sindesmosis y malleolo posterior. Cualquiera de estos cuatro segmentos, cuando se lesiona en dos partes, eso es una fractura inestable. Por lo tanto, una fractura trimalolar es siempre inestable. ¿Y esto qué significa? Que una fractura que es inestable, si uno la inmoviliza en un yeso, va a cicatrizar con un grado de desplazamiento que va a afectar con certeza la superficie de carga. Una superficie de carga que en el tobillo son 4 centímetros cuadrados, si disminuye la superficie de carga, al final termina siendo como un neumático o un auto que está desbalanceado, y eso significa artrosis. El tobillo es bien especial porque, si bien es cierto, tiene un tercio del grosor del cartílago de la rodilla y el tobillo, un tercio de la superficie articular de la rodilla y la cadera, un tercio. Y además soporta mucho más cargas que rodilla y cadera. Es interesante que no hace artrosis por desgaste como la cadera y la rodilla. Pero eso es porque la calidad del cartílago, medido o estudiado en su histología y su bioquímica, hace que sea de mejor calidad y mejor capacidad de amortiguar impacto. Pero si se altera el alineamiento de ese tobillo en lo más mínimo, la artrosis es casi segura. Por eso es tan importante que estas fracturas trimalolares con desplazamientos mínimos
sean anatómicamente reducidas. Y anatómico actualmente ya no es 1 milímetro, 2 milímetros, 1,5 milímetros, es anatómico, es perfecto. Las alternativas quirúrgicas específicas para las fracturas trimalolares incluyen lo que uno debe reducir y estabilizar. Eso implica, en primer lugar, el malleolo posterior. En segundo lugar, el malleolo lateral, que requiere longitud y la rotación correcta. Y en tercer lugar, el malleolo medial o su equivalente, que es el ligamento deltoidio. El concepto actual, en el cual se vuelve a señalar que si uno reduce el malleolo posterior, que tiene las uniones de la sindesmosis posterior, o sea, ligamentos tibios fibulares posteriores, cuando uno reduce perfectamente ese malleolo posterior, la sindesmosis se reduce. Y esto es tremendamente importante, porque uno de los puntos controversiales en el manejo de las fracturas de tobillo es cómo logramos que la sindesmosis se reduzca anatómicamente estando en un pabellón en el que habitualmente no tenemos un escáner. Por lo tanto, la fractura trimaleolar, el punto crítico es la reducción del malleolo posterior actualmente. Y esto cambia el concepto que por años hemos tenido, donde uno empezaba reduciendo el malleolo lateral, después el malleolo medial y después mirábamos el malleolo posterior. Y si el malleolo posterior tenía menos de un 25%, un tercio o un cuarto de la superficie articular, no le hacíamos nada o le poníamos un tornillo anterior a posterior. Eso cambió completamente y ahora el foco está en el malleolo posterior. Y aquí es interesante porque vamos a agregar una nueva clasificación, que son las clasificaciones que hay varias, de hecho. Está la de Bartoniczek, está la de Haraguchi, está la de Stefan Rammelt y está la del grupo de Ámsterdam, que es la de Stufkens. Esas 4 clasificaciones finalmente señalan solo un aspecto. Si el malleolo posterior tiene un rasgo de fractura que va de medial a lateral y tiene un split sagital, eso significa que es conminuto, quiere decir que esta fractura de tobillo tiene un componente de rotación, como todas las fracturas de tobillo, pero también un componente axial. Y esa fractura es la peligrosa y esa es la fractura que debe reducirse con visión directa, abordaje directo y con fijación con placas. Entonces, en la fractura trimaleolar, el malleolo posterior es crítico. Una vez que el malleolo posterior está bien reducido, uno puede pasar al malleolo lateral y el malleolo lateral puede reducirse y estabilizarse con una placa lateral, como lo hacemos siempre, o posterior. Y aquí viene la combinación interesante porque si estamos trabajando en el malleolo posterior, tenemos por el abordaje posterolateral acceso a poner una placa posterolateral en la fíbula y hay placas específicas diseñadas que facilitan el trabajo porque no cualquier placa se adapta a la parte posterior de la tibia sin dañar los tendones peroneos. Después de recuperar la estabilidad del malleolo posterior, longitud y rotación de la fíbula, el lado medial se soluciona de diferentes maneras. Lo más habitual es que la fractura del lado medial sea una fractura transversal fijable con tornillos. Y uno puede escoger tornillos canulados, 4-0, con cabeza, que van a hacer una buena compresión, o tornillos cónicos de pitch y roscas variables, que también permiten hacer una buena reducción. Entonces, en resumen, en las fracturas trimaleolares tenemos la fijación específica con placas con abordajes posteriores directos, posteromedial o posterolateral para el malleolo posterior, la fíbula con placas posterolaterales o posteromediales, la fijación del malleolo medial y está el detalle de que si este malleolo medial es un fragmento muy pequeño, debemos reducirlo anatómicamente igual y no es factible a veces con tornillos y aquí es cuando las placas tipo gancho, ojalá con un tornillo compresivo, permiten hacer también una reducción del malleolo medial. Si el lado medial no tiene fractura y tiene una lesión del ligamento deltoideo, debe considerarse la reparación del ligamento deltoideo con sutura directa o con un ancla más sutura. Ahora, en este contexto de opciones, obviamente empezamos a sumar incisiones en una lesión de la más alta energía, porque las fracturas trimaleolares tienen mucha energía, entonces queremos disminuir las incisiones y disminuir la agresión. Y aquí es cuando el clavo intramedular juega un rol, porque para la fíbula podemos reemplazar el abordaje grande y la placa por un clavo de fíbula. Entonces uno pudiera terminar con la opción donde uno combina abordaje posteromedial, que permite tratar el malleolo posterior, que habitualmente su combinación principal es por medial,
el lado medial en forma completa, con ese mismo abordaje, y hacer un abordaje mínimamente invasivo para la fíbula. Si después de todo este constructo, bajo radioscopía, uno ve que aún hay alguna inestabilidad de la sindesmosis, esto obliga a reducir y fijar la sindesmosis con tornillo o una fijación flexible, pero anatómicamente, y esto tiene que ser en el eje específico de la sindesmosis para evitar estas traslaciones que se consideran anómalas, como son más de 2 milímetros o más de 5 grados de rotación. Y si esto es aún insuficiente en los grados más extremos, aparece esta nueva opción, que es de alguna forma suturar, reparar o reforzar el ligamento tibio fibular anterior, que es la parte anterior de la sindesmosis, para estas sindesmosis que son muy inestables. Ahora, esto se hace bajo visión directa, con los abordajes, y en algunos casos específicos con asistencia artroscópica, para asegurarse que la reconstrucción medial, la reconstrucción sindesmal sean correctas, e incluso a veces para diagnosticar lesiones asociadas como pueden ser lesiones osteocondrales que pueden haber pasado inadvertidas. La recuperación y el manejo de rehabilitación postoperatoria en una fractura trimanular es un punto muy importante. Si uno tiene una reducción estable y anatómica, la mayoría de los pacientes, en nuestra experiencia, pueden hacer carga inmediata. El organismo se autoprotege, por lo tanto lo que nosotros hacemos es carga inmediata, movilización inmediata, después de que pasen los primeros días y las heridas están bien, y el paciente empieza apoyo a tolerancia y rehabilitación según su propia tolerancia. Los pacientes te enseñan cuál es el límite. La mayoría de los pacientes jóvenes o más sanos, y ni hablar de los deportistas, sobre todo si tienen un rehabilitador o un kinesiólogo que está con ellos en forma permanente, pueden hacer una rehabilitación muy acelerada. Y esto es muy trascendente porque si volvemos al detalle, donde comparamos las antiguas placas no bloqueadas con los sistemas de fijación estables y bloqueados actuales, a pesar de que esto no tiene evidencia tipo 1 y no está publicado en la literatura, los pacientes se sienten mejor desde el día 1 comparado con las antiguas placas no bloqueadas. Entonces, si resulta que un implante, y por eso la pregunta de la rehabilitación es tan importante, si el tipo de fijación que uno usa, bloqueada, bajo perfil, biseles que impiden que rocen los tendones peroneos, tornillos no prominentes porque quedan al borde de la placa, placas anatómicas específicamente diseñadas con la forma de los segmentos de la tibia y una fijación estable, firme, que además puede ser hecha cuando tenemos el instrumental apropiado de manera más rápida, que un punto crítico en el manejo de las partes blandas. Y si la técnica además permite algunas opciones mínimamente invasivas como el clavo intramedular, el envoltorio, que es el que va a reparar la fractura, está en mejores condiciones. Por lo tanto, uno puede operar antes al paciente, no tiene que esperar muchos días que pase la inflamación de partes blandas, la rehabilitación es mejor, las complicaciones son menores, y la rehabilitación, y este es un punto que es subjetivo, es evidencia tipo 5, o sea, opinión de expertos, los pacientes teóricamente vuelven antes a sus actividades de la vida diaria y al trabajo, que es una cosa tremendamente importante, y esto depende de que uno haya escogido la correcta combinación de tipos de osteosíntesis y haya hecho una buena reducción y estabilización.